En una sesión extraordinaria convocada un sábado por la tarde, el gobierno ha destituido al presidente de Telefónica, señor Álvarez Pallete, para poner a un nuevo presidente nombrado por ellos. La continuidad de José María Álvarez Pallete era uno de los temas relevantes a decidir en este 2025. Ha sido presidente de la operadora desde abril de 2016. En redes sociales asegura que ha sido un privilegio ser parte de la gran familia de Telefónica. En el comunicado a la CNMV, el Consejo de Administración le ha manifestado su máximo agradecimiento. Este cambio se hace para adecuar la presidencia de Talla a la nueva estructura accionarial. Relevo en Telefónica. Marc Murtra, hasta ahora al frente de la empresa tecnológica Indra, es el nuevo presidente de la compañía de telecomunicaciones. Sustituye así a José María Álvarez Pallete, que es el mismo presidente que pusieron antes en Indra cuando la empresa, el fondo de inversión Amber del señor O'Gorlian, el dueño del grupo Prisa, tomó por asalto Indra y también se puso entonces a esta misma persona. Y la empresa Indra se ha desplomado más de un 20% esta mañana en bolsa. A los inversores no les ha gustado el resultado de la Junta de Accionistas que se celebró ayer y en la que se produjo el cese de 4 consejeros independientes a cambio de 3 promovidos por la SEPI. Que Sánchez, presidente del gobierno, asalta la estratégica empresa Indra gracias al presidente del grupo Prisa, editora del País. El gobierno controlará la tecnológica cotizada tras engañar a los consejeros independientes y luego echarlos. Sí. El jefe del grupo editorial apoyó, el jefe del grupo editorial es Prisa y es, como decimos, la editorial que edita el periódico El País. El jefe del grupo editorial apoyó la maniobra definitiva con el 4% de las acciones, o sea que fue cómplice de esta acción del gobierno. Compró, claro. No, pero lo que es muy inquietante... ¿Qué significado tiene esto para que aquellos que digan, oiga, ¿por qué esta noticia tiene... Indra es una empresa muy, muy relevante, sí, y es una empresa estratégica en España, porque es una empresa de desarrollo tecnológico y también de defensa. Y aparte de eso, que ha tenido un gran desarrollo, sobre todo en Latinoamérica. A eso hay que añadirle que el accionista mayoritario es el Estado. Y el Estado, que ahora es a través del gobierno, es decir, a través de la Moncloa, se hace una alianza con un señor extranjero que tiene un fondo que puede, lógicamente, en libertad de capitales y de movimientos, pero viene aquí y es curiosamente el presidente de un medio de comunicación y hace una alianza con la Moncloa para controlar una empresa estratégica. ¿Por qué entró usted en Indra? Ahora llega algo bueno, ¿eh? Lo de Indra, nosotros llevamos años invertidos en Indra, en realidad. Indra es una compañía espectacular, es una compañía que tiene 2 negocios muy interesantes, no tiene deuda, me da mucha envidia, genera mucho caja, me da mucha envidia, ahora habla el presidente de Prisa, pero al inversor le gusta mucho, el título está totalmente tirado, el mercado no entiende este negocio y es una oportunidad de inversión pues interesante. Tan estratégica y tan sensible como que hace el recuento de las elecciones, etcétera, etcétera. Esto es gravísimo y echan a los independientes, que son los que podrían ejercer un control en el Consejo de Administración. Y yo creo que la CNMV tiene que hablar, pero la sociedad española tiene que reaccionar. No podemos tener los medios de comunicación, el 70% en manos de extranjeros. Es curioso este regreso al pasado, porque Telefónica fue primero una empresa, entre comillas, privada, luego durante la dictadura franquista se volvió estatal, luego durante la etapa del Partido Popular se privatizó y ahora de facto vuelve a ser una empresa estatal. Es cierto que los presidentes de Telefónica históricamente han sido gentes vinculadas al gobierno de turno. Hay que recordar que el gobierno de don Felipe González, siendo don Javier Solana ministro portavoz del gobierno, su hermano, don Luis Solana, es nombrado presidente de Telefónica. Luego, con don Carlos Solchaga, estaba de presidente de Telefónica el señor don Cándido Velázquez, que era alguien bastante cercano a la política del señor Solchaga. Y luego, cuando llega don José María Aznar, va y pone como presidente de Telefónica a el señor don Juan Villalonga, que era su amigo de toda la vida, su compañero de pupitre. Telefónica ha sido la primera empresa de telecomunicaciones en Europa en términos de creación de valor. Y está, si excluimos a empresas pequeñitas de telecomunicaciones, está también liderando la primera compañía en todo el mundo del sector de las telecomunicaciones que más ha crecido su capitalización bursátil.
No, yo creo que es evidente que Telefónica, el futuro de Telefónica tiene que ver con el futuro de los teléfonos y las telecomunicaciones. Telefónica no es una empresa de televisión, ni me parece a mí que su presidente sea precisamente un experto, ni en medios de comunicación, ni en televisión, ni en ninguna de estas cosas. Lo que es fundamentalmente el amigo íntimo de José María Aznar. Y desde luego en su currículum ha pesado notablemente esta amistad para ser nombrado presidente de Telefónica, esto no hay duda. Luego acabaron fatal, pero en aquel momento se dijo mucho lo de con amigos así. Iba cambiando. Jugaba mucho con Juan Villalonga, cuando... ¿El de Telefónica? El que luego fue de Telefónica, con el que luego se peleó. Sí, pero le hizo presidente de Telefónica. Y luego cayó, claro. Cuando el señor Aznar y el señor Villalonga se pelean en un conflicto del que ya hemos hablado en este canal, aunque la empresa Telefónica ya ha sido privatizada y en teoría son sus accionistas los que eligen al nuevo presidente, se asume que eligen al nuevo presidente que les propone el gobierno, porque quien propone a don César Alierta es el vicepresidente económico don Rodrigo Rato. El Consejo ha nombrado por unanimidad a César Alierta como presidente de la compañía, un ejecutivo, según palabras de Villalonga, de larga experiencia y mucho éxito, así como un hombre activo y valioso en los consejos de administración de Telefónica y Terra. El nombramiento de César Alierta asegura la continuidad en la gestión de la compañía, cuyo objetivo primordial es crear valor para el accionista. Para compensarlo, el señor Alierta metió en su consejo al señor don Javier de Paz, que había sido dirigente de las Juventudes Socialistas, amigo del señor Zapatero, y era un poco el enlace del PSOE con el señor Alierta. El señor Alierta está como presidente hasta el año 2016, cuando ya se jubila y le reemplaza el señor Álvarez Pallete. César Alierta, lo hemos dicho al comienzo del telediario, deja la presidencia de Telefónica después de ocupar ese cargo casi 16 años y propone para sucederle a su mano derecha, José María Álvarez Pallete, hasta ahora consejero delegado. Una inversión a largo plazo. Zaragozano, de 71 años, Alierta inició sus pasos en el sector financiero allá por los años 60 en Nueva York y fue presidente de Tabacalera. Para sustituirle, Alierta ha propuesto a su mano derecha José María Álvarez Pallete, consejero delegado de la compañía desde 2012. Dice que es el mejor preparado para posicionar a Telefónica en la vanguardia del sector digital. Y en ese momento, don Pedro Sánchez, que es jefe de la oposición, asegura que es un cambio mejor porque mientras que el señor Alierta había estado jugando ahí a politiquear, está convencido que el señor Álvarez Pallete lo único que quiere es vender teléfonos. Es el sector financiero o alguna empresa de telecomunicaciones. Si uno quiere... Estamos hablando, por ejemplo, de Telefónica. Por ejemplo, y además por ser justos te diré, no con el nuevo presidente de Telefónica, que es una persona con la que yo he tenido reuniones y me parece que es una persona que quiere que Telefónica se dedique a eso, a vender móviles, a vender ADSL, pero en cambio sí que creo que ha habido otros responsables empresariales que han influido a través de los medios de comunicación o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas. Bien es cierto que luego nos enteramos que esos elogios venían después de que el señor Pedro Sánchez se hubiera reunido con el señor Álvarez Pallete para pedirle la cabeza de toda la cúpula directiva del diario El País, porque por aquella época Telefónica era el primer accionista español del grupo Prisa. Conseguir porque solo hubo dos personas en esa reunión, que fueron el presidente de Telefónica y el entonces secretario general del PSOE. Pero las fuentes que hemos consultado, que conocían la conversación, lo que hace Pedro Sánchez es que en días antes de las elecciones vascas y gallegas, por tanto antes del órdago que lanza a los varones, él pide una reunión con el presidente de Telefónica y le expresa la preocupación que tiene por la línea editorial del País, entre otras cosas por la hostilidad que él cree que hay contra él. Pedro Sánchez había sido muy agresivo contra el periódico, había venido varias veces al consejo editorial a participar. Yo estuve en 3 consejos en el que él estaba. Había cambiado de posición absolutamente. Cuando él llegó dijo que representaba el área más moderada del PSOE, luego se fue más a la izquierda y atacó duramente al periódico. De hecho, llegó a ir a ver al presidente de Telefónica para pedir que echaran al director del País, o sea que fue muy agresivo. ¿Cree que ese contacto de Pedro Sánchez con el presidente de Telefónica era para pedir su cabeza?
no lo sé. Sí es cierto que durante la etapa final del señor Alierta y la etapa del señor Payete han ido desinvirtiendo en algunos de los medios de comunicación que tenían. A Telefónica, que como saben vendió gran parte de su participación en el accionariado de la compañía, quiero agradecer el soporte que nos ha dado durante todo este tiempo. Sigue siendo un importante grupo mediático, principalmente porque tiene la plataforma Movistar Plus, que es la que tiene el liderazgo en la televisión de pago por satélite, y también porque son quienes tienen los derechos del fútbol, la emisión de la liga, etc. Al final, lo que antes se disputaban Mediapro y Prisa, ahora lo tiene Telefónica. En teoría, el nombramiento del señor Álvarez Pallete era el primer presidente de Telefónica cuyo nombramiento no parecía vinculado a un movimiento político. No parecía que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tuvieran mucho que ver con la designación directa del señor Álvarez Pallete, y parecía que por primera vez era un presidente elegido netamente por los accionistas. Las expectativas de que Telefónica siguiera siendo una empresa privada se rompieron cuando irrumpió por la puerta grande Arabia Saudí comprando un paquete mayoritario de las acciones de Telefónica. La irrupción de una empresa de Arabia Saudí en Telefónica. La CNMV ya tiene la notificación de la compra de STC a Telefónica. La empresa saudí controla el 9,9% de la compañía, una operación que no conocían ni el gobierno ni Telefónica, discreción que es habitual según los expertos. Hay un Estado o un fondo soberano como el que ha comprado Telefónica. Sí, es una preocupación en Comisión Europea y Parlamento Europeo. Ambos habían encargado ya informes a distintos organismos para analizar la entrada de infraestructuras críticas de la Unión Europea. Pero entra capital saudí en Telefónica, un desembolso de más de 2.000 millones de euros por un 9,9% de las acciones. Arabia Saudí se convirtió ayer en el mayor accionista de Telefónica al comprar casi el 10% de la compañía. Sí, los empleados de Telefónica empezaron a sospechar porque en el parking de la oficina cada vez había más camellos aparcados. Aquí, iba a hacer una broma de aquí que tampoco puedo, ¿no? Habla. Aquí estamos acostumbrados y no somos moros. Bueno, al tratarse de... Sabía que no tenía que hacer. O sea, un Estado no es un club de fútbol, un Estado no es una empresa, y menos una dictadura despótica, especialmente siniestra, ferozmente enemiga de las libertades y que propaga el Islam por toda Europa. Todas las mezquitas que se han construido en Europa en el último cuarto de siglo las ha pagado Riad. El fondo que dirige Bin Salman, que es el tío al que se acusa de asesinar y descuartizar a un periodista molesto. No deja de inquietarme, porque cuando dice Paco, hombre, no tienen ninguna... Bueno, es que no sé, de un señor que ha hecho entrar a un periodista del New York Times en una embajada y lo ha descuartizado, lo ha ordenado descuartizar, hombre, he de decirte que no me parece que respete las mínimas convenciones que respetamos nosotros. Evidentemente le vamos a estudiar con mucho rigor, con muchísima atención. No podemos consentir que esta operación continúe. Porque es verdad que se criticará que ahora Telefónica vuelva a ser una empresa pública, pero al menos es una empresa pública española, dado que lo que iba a pasar es que fuera una empresa pública saudí. El Gobierno ha encargado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, que compre hasta el 10% de Telefónica. Se convertiría así en su mayor accionista frente al fondo saudí, que en septiembre anunció que iniciaba la compra de un 9,9% de la multinacional española. Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa, con la situación en otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen e incluso están incrementando su participación en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones. A través de la SEPI compra un paquete de acciones muy importante de Telefónica, se entendió que lo hacía para proteger a la cúpula directiva de Telefónica, para blindar al señor Álvarez Pallete. Ahora queda claro que la estrategia del gobierno era salvar Telefónica de los saudíes, pero no a cambio de nada, a cambio de poner a un presidente suyo. Por tanto, el señor Pallete a la calle. Ganadores, el gobierno y, por cierto, también la Caixa, que ahora queda como el segundo de a bordo en Telefónica por delante de los saudíes. Al gobierno no le basta con colonizar las instituciones públicas. Nada queda fuera del interés
del Partido Socialista para extender el sanchismo. Es verdad que las críticas del Partido Popular al gobierno por poner una ficha suya al frente de Telefónica quedan un poco endebles si se tiene en cuenta que el señor Aznar nombró a su mejor amigo, el señor Villalonga, como presidente de Telefónica en su día. Pero si al final la única forma que tiene España para evitar que una empresa de indudable interés estratégico acabe siendo una empresa pública saudí es convertirla otra vez en una empresa pública española, el gobierno ha elegido ya quien le va a representar en el Consejo de Administración de Telefónica como máximo accionista ahora de la compañía. Va a ser Carlos Ocaña. Tuvo diferentes puestos en la administración. Quería decir que al menos en este campo el sistema liberal ha fracasado en el sentido de que los accionistas privados no han sido capaces de impedir el tiburoneo de Saudí y ha tenido que frenarlo el gobierno y el Estado a través de una intervención. No tienen ningún límite, pero con este tipo de decisiones en realidad solo están mostrando su nerviosismo, están demostrando que se encuentran al final de su mandato, ven que tienen los días contados. Somos Telefónica, estamos orgullosos de serlo.